respecto de algún supuesto indemnizatorio que yo deba abonar, si hablamos de un contrato de plazo fijo de 1 año, no tiene deber de indemnización a cargo del empleador. En el supuesto que supere este año, el artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo les dispone una indemnización reducida que no es sancionatoria sino compensatoria de esa relación de trabajo que se termina, que equivale a la mitad de una indemnización por antigüedad. Esta mitad es la que ustedes van a poder comprobar en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Respecto del contrato eventual, este contrato eventual tiene como característica, ya hemos dicho, que no permite determinar su vigencia, sino que está supeditado a la finalización de la obra o servicio. Por lo tanto, no tiene obligación de preavisar y tampoco en ninguno de los supuestos tiene consecuencias indemnizatorias. Por supuesto que también la misma Ley de Contrato de Trabajo tiene previsto las sanciones para el empleador en los supuestos en que utilice estas modalidades contractuales indebidamente, o sea que para trabajos permanentes que en fraude a la ley quiera apelar a la utilización de un contrato de plazo fijo, lo cual aparejará la sanción de nulidad. Otras modalidades de contrato que nosotros podemos encontrar también regulados en la ley es el contrato de trabajo por temporada. Este contrato tiene como característica que estamos hablando de un contrato que es indeterminado, pero con prestaciones discontinuas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque justamente lo llamamos contrato de temporada porque la ejecución de la tarea se da en determinadas épocas del año que se van repitiendo cíclicamente. Por eso decimos que es un contrato indeterminado de prestación discontinua. Aparte de esto, subsisten en el contrato de temporada todas las obligaciones que la Ley de Contrato de Trabajo reconoce en un contrato normal y disposiciones normativas que difieren según los supuestos en los cuales se encuentra el trabajador. Si estamos hablando del periodo de inactividad, goza de una protección y en el periodo de ejecución tiene un refuerzo de esa protección. En el caso del contrato de aprendizaje, que hemos manifestado que tiene una vocación formativa, la tipificación es que solamente se va a poder aplicar o emplear entre menores de 16 y 18 años hasta los 25 años, que es el máximo que la ley reconoce para este tipo de contratación. Para hacer una profundización del contrato de plazo fijo, entendimos interesante consignarles un modelo de este tipo de contratos, para lo cual, por supuesto que como contrato goza de todas las requisitos y formalidades, como es el lugar de celebración, los datos completos de las partes, las características especiales que van a caracterizar a la función, como son las tareas, las categorías, el horario, la necesidad de preaviso, que es otra de las obligaciones necesarias, y formando parte del texto del contrato, las previsiones y las justificaciones de por qué razón es que nosotros debemos apelar a esta modalidad. Finalmente, para que tenga validez, como todo contrato, debe llevar la firma tanto del empleador como del empleado. Cuando nosotros hacemos referencia a el contrato de trabajo, es fundamental introducir un concepto, cuál es el de la estabilidad. ¿Qué quiere decir o cuál es el alcance que le podemos asignar a la estabilidad dentro del contrato de trabajo? Tiene un valor y un significado especial. Cuando nace una relación de trabajo
que está definida en el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, ese acuerdo, ese nexo, ese consenso que se celebra entre las partes, tiene por imperio de la misma ley una vocación de continuidad. O sea, está pensado y está creado para que viva, para que subsista hasta el punto final que se entiende a través de la jubilación de ese trabajador. Ese es el momento en el cual finaliza este contrato de trabajo habitual y general. Surge como contrapartida de esta vocación de continuidad una necesidad de garantizar esta permanencia y esta continuidad del trabajador, lo cual se traduce a través de este concepto de estabilidad. Ahora bien, la estabilidad laboral ha sido una de las instituciones del derecho del trabajo que mayor debate y mayores connotaciones ha tenido a lo largo de los tiempos y de las instituciones. En un momento histórico de nuestro país, todos los trabajadores tenían este derecho a la estabilidad e inclusive había determinadas categorías, como en el caso de los empleados bancarios, que gozaban de una estabilidad plena y absoluta, lo cual implicaba que de ninguna manera podían ser desafectados de sus cargos, salvo alguna inconducta grave por parte de los trabajadores. Esta estabilidad absoluta que se reconoció a algunas categorías de trabajadores privados, con la variación de las corrientes jurisprudenciales, se fueron modificando. Esta variación en las costumbres jurisprudenciales llevaron a que esta idea de estabilidad absoluta solamente hoy por hoy está reconocida a los empleados públicos y la estabilidad relativa es la que admitimos para todo el resto de empleados privados, los cuales, si bien tienen derecho a la permanencia, no pueden evitar que el empleador libremente decida disponer el despido, pero sí, por efecto protectorio del sistema legal, traer aparejado en favor del trabajador el derecho a la percepción de una indemnización. Hemos consignado aquí, en estos tres supuestos, determinadas consideraciones de la jurisprudencia que les marcan a ustedes cuál ha sido este cambio jurisprudencial que ha ido acompañando a los sistemas normativos. Finalizado este tema, haremos una pausa para luego continuar. Bueno, retomando la clase, como comenzamos a explicarlo en el bloque anterior, vamos a continuar haciendo un mejor análisis de este concepto de estabilidad absoluta, propia, estabilidad simplemente absoluta y estabilidad impropia relativa, que son los tres grandes grupos, las tres grandes clases que hemos consignado en este esquema. La descripción que ustedes van a encontrar en la parte derecha de este esquema responde a fragmentos de distintos fallos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado tratando el concepto y el problema de la estabilidad.
Es por eso que, como una tarea de investigación, los invito a que ustedes puedan buscar en los anales de jurisprudencia con la voz fallos de la Corte, estabilidad, y podrán observar cómo ha ido evolucionando esta posición jurisprudencial de la Corte respecto de este tema. Para que pueda enriquecer esta idea y este análisis, voy a tomar la lectura de estos pequeños fragmentos porque entiendo que son interesantes para una mejor valorización y para una mejor comprensión de este tema. Así tienen ustedes como respuesta al concepto de estabilidad absoluta propia un fallo de la Corte que trata la estabilidad de los empleados públicos. Y así ustedes pueden leer, yo se lo voy a leer para que ustedes lo puedan captar mejor, cuando sostienen este primer párrafo que la estabilidad consagrada por el artículo 14 bis de la Constitución en beneficio de los empleados públicos, por eso acá estamos hablando de esta categoría especial de trabajadores, tanto los empleados públicos nacionales como los provinciales e inclusive los municipales, es la llamada estabilidad absoluta. Su violación acarrea la nulidad de la cesantía y la reincorporación forzada del empleado. Ese es el efecto fundamental de la estabilidad cuando la denominamos absoluta, tal como ha sido reglamentada por los sucesivos estatutos de la función pública dictados por el Estado Nacional. Se invoca aquí la Ley 6.666/57, la Ley 22.140 y la actual ley que regula la función del empleo público, que es la 25.164. Para poder entender esta cita que realiza la Corte, ustedes deben retrotraerse a los sujetos que quedan comprendidos dentro de la ley y de la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo. Ustedes van a encontrar en los primeros artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando refieren a los sujetos alcanzados por la Ley 2744, que refiere a todos los empleados privados con expresa exclusión de los empleados públicos, porque los empleados públicos tienen su normativa especial regulada a través de lo que aquí, como aquí se denomina, el Estatuto de la Función Pública, que son distintas bases normativas que se regulan nada más que para esta categoría y que se encuentran contenidos en estas leyes que hemos citado. Continuando con la cita y lectura de fallos de la Corte, les voy a leer aquí el segundo, cuando establece: como lo ha reconocido la Corte Suprema, tal garantía constitucional de la estabilidad absoluta tiene plena vigencia operativa, o sea, reconocen que es de plena validez y ejecución, aun cuando no exista norma alguna que la reglamente. Los empleados públicos no dejarán de ser tales porque pasen a regirse total o parcialmente por el derecho laboral privado. Hay determinados organismos autárquicos que suelen disponer en sus mismos estatutos la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo para estos empleos. Pero la Corte Suprema, en esta transcripción que nosotros hacemos, valida, aun cuando sean empleados públicos alcanzados por normas de derecho privado, la garantía constitucional que surge del mismo artículo 14 bis de exigir el reconocimiento de su estabilidad absoluta. Y sostiene, por ejemplo, este fallo, que serán inválidos los convenios colectivos e inconstitucionales las leyes que dispongan que los empleos públicos y los empleados públicos deberán regirse o deberán modificar su estabilidad por una estabilidad impropia. Esto es, que la categoría de empleado público les implica la garantía de gozar de este derecho y de esta protección a la estabilidad absoluta. Mientras que, como vamos a ver en este tercer supuesto, cuando
hacemos referencia a la estabilidad impropia, les voy a dar lectura a otro fallo de la Corte en el cual ustedes van a poder descubrir cuál es el diferente tratamiento que existe para una estabilidad y otra. Tan es así que fíjense que acá se expresa que estabilidad impropia o relativa, el trabajador despedido sin causa, que es el supuesto en el cual el empleador dispone sin motivo alguno la extinción de ese contrato de trabajo. Entonces, cuando el trabajador despedido sin causa, estamos hablando de un trabajador privado, es acreedor a una indemnización que según la legislación puede ser tarifada cuando se rige por datos objetivos o no tarifada en los supuestos en los cuales se fije sea el juez quien deba fijar la indemnización. Pero en ambos casos, ustedes pueden comprobar de la lectura que yo les he realizado que de ninguna manera se reconoce la posibilidad de ser reincorporado en el puesto de trabajo, porque esto solo queda como efecto para la estabilidad absoluta. Mientras que en el empleo privado, la estabilidad relativa les da solamente el derecho a ser debidamente indemnizado. Por eso el artículo 14 bis les habla de protección contra el despido arbitrario. Esa protección es la indemnización, tarifada o no, que será determinada por el mismo juez. He tomado la disposición de leerles esta parte del esquema a los fines de reforzar el concepto, esperando que les haya quedado claro en este mismo sentido. Respecto de la vigencia de la garantía de estabilidad absoluta para los empleados públicos, es importante sostener, y por eso se los transcribo aquí, que siempre la jurisprudencia de la Corte ha sido la que ha marcado importantes cambios y reformas constitucionales. Por eso es que es importante considerar, y por ello se lo he volcado aquí, que la estabilidad relativa que en una ley del año 32 regulaba o disponía para los empleados públicos, luego con el avance de este constitucionalismo social, que primeramente fue introducido por la Corte y luego evidenciado en la reforma de 1957 de la Constitución, la jurisprudencia es la que provocó la modificación y los cambios normativos, hasta llegar al sistema actual, que es el de la estabilidad absoluta para quien merece ser considerado empleado público. Y cuando hacemos referencia al empleo público, también es válido señalar que el empleo público o el empleado público es el que adquiere un rango dentro de la estructura por resolución dictada por la autoridad que nuclea o que rige ese organismo y que sigue su nombramiento los pasos y procedimientos que establece el mismo estatuto. Cuando hablamos de empleo público contratado, esa figura anómala a la cual hacen uso muchos de los estados, debemos entender que no tienen el rango de empleado público aun cuando trabajen en una repartición pública. Estas personas que responden a estas figuras anómalas no podrán apelar la vigencia de la estabilidad absoluta porque no tienen el rango de empleo público. Esto indudablemente ha generado muchos planteos judiciales resueltos en la mayoría de los casos, reconociéndoles solo derecho indemnizatorio porque se los encuadra como sujetos regulados por la Ley de Contrato de Trabajo. Sé que también es importante hacer esta aclaración. La definición de contrato de trabajo, ya lo hemos manifestado, pero ahora lo reiteramos, la van a poder encontrar y profundizar en el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo 21 hace referencia a la figura contractual
que tiene esta relación o esta vinculación. Participa de las notas tipificantes de todos los contratos. Consensual, porque las partes se ponen de acuerdo en generar este nexo obligacional. Bilateral, porque existen dos partes, el empleador y el empleado. Es un contrato sinalagmático porque surgen derechos y obligaciones para ambas partes. Existe reciprocidad respecto de los efectos en un sentido y en el otro. Este contrato, esta obligación, este consenso que disponen generar las partes, tiene, como el esquema aquí que yo les he planteado, como sustrato este consenso, que es lo que entendemos y llamamos como acuerdo, esta existencia de una voluntad común o consentimiento, o sea, las partes concurren libremente a la celebración de este contrato, describiendo y reconociendo que tenemos en un sentido el empleador y en otro sentido el trabajador. Otra nota característica de todo el derecho del trabajo es el reconocimiento de que no existen dos partes iguales con igual jerarquía en cuanto a el poder de decisión. El empleador está en una posición desigual y superior respecto de ese empleado que acude a subordinarse. Es por eso que la desigualdad real que se verifica en toda relación se nivela con una desigualdad legal que se establece en favor de la parte más débil, que es el trabajador. Esta desigualdad es lo que permite equiparar los roles en un sentido y en el otro, siempre con una visión protectoria en favor del trabajador. ¿Cuáles son las notas características y fundamentales? Debe existir un compromiso por parte del trabajador que siempre debe ser una persona física. No se concibe un empleado dentro de lo que puede ser una empresa o un ente jurídico. Siempre tiene que ser personas físicas. A su vez, estamos haciendo referencia a un trabajo personal. Es el mismo trabajador el que ofrece su fuerza de trabajo para cumplir con este contrato. Otra nota característica es la indelegabilidad. Esto implica que el puesto de trabajo se debe cumplir con la persona que celebró el contrato y que no puede reemplazar o no puede disponer el cambio por una tercera persona, porque justamente una de las notas características es el que sea personal e indelegable. Otra nota u otro compromiso a cargo del empleador, ya lo hemos manifestado, obligación número 1 del empleador en esta relación, el pago de una retribución. Otro de los objetivos u otro de los elementos que también puede ser objeto de la disposición y de la obligación negocial son las condiciones de trabajo y la decisión de si van a dar nacimiento a una relación de trabajo continua o a una relación de trabajo discontinua. Esa es la otra característica. Cuando hacemos referencia a el contrato de trabajo, también debemos reconocer el artículo 22 que nos refiere a la relación de trabajo. Es importante que ustedes sepan distinguir que el contrato es el consenso obligacional que da nacimiento a esta relación. Y la relación de trabajo es la ejecución efectiva de ese contrato que pactaron las partes. Y el artículo 23, que también invito a que tomen lectura, que contiene una presunción legal. ¿Cuál es? Que una prestación de servicios en forma habitual genera una presunción de que estamos ante un contrato de trabajo. Terminando esta explicación en este bloque, a continuación los voy a invitar a que ustedes puedan ver un video que es interesante porque
trata del último concepto que vamos a analizar nosotros más adelante, que es la figura de la remuneración. Esta obligación que nosotros hemos referido a cargo del empleado